bien común. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Tiene uso de la palabra el congresista Elías Ábalos. Muchas gracias, señora Presidente. Por su intermedio, saludar al señor Julio Velarde Flores. El presidente Vizcarra, con la posición y compromisos asumidos ante las autoridades y grupos radicales de Arequipa, hechos dados a conocer por los diversos audios en los medios de comunicación, el presidente desconoce la autorización de construcción emitida al proyecto minero Tía María por los órganos competentes, poniendo en riesgo cerca de 30 años de estabilidad jurídica y predictibilidad para el empresario privado, grande y pequeño. Inversión privada que representa el 80% de la inversión total. Al respecto, los gremios empresariales han señalado que esta actuación constituye un serio revés para la estabilidad jurídica y el clima de inversiones en nuestro país. Mi pregunta es, ¿el BCR considera que estas marchas y contramarchas en los grandes proyectos mineros afectan seriamente a la inversión minera y la inversión en general? ¿Qué recomendaciones realizaría al Ejecutivo? Y mi segunda pregunta, por su intermedio, señora Presidente, es: en los últimos meses el gobierno del presidente Vizcarra no solo alcanzó su pico más alto de conflictos sociales en lo que va del año, 184, sino que las protestas lograron su punto récord. Según informe de la Defensoría, en julio hubo 177 acciones de protesta, lo que se traduce en marchas, movilizaciones, paros, bloqueos y quemas de llantas, como pasó en Arequipa por Tía María o Moquegua por Quillabeco. Además, hay 279 personas que fallecieron en conflictos sociales, según la Defensoría, entre marzo del 2006 y mayo del 2018. Ancash, Apurímac, Cusco, Puno y Loreto. Ellos concentran el 41% de los casos a nivel nacional. ¿Cuál es el impacto de los conflictos sociales en la inversión minera e inversión privada en general en la actividad económica, señor Velarde? Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Richard Arce. No hay ningún problema, congresista Quintanilla. Tiene uso de la palabra. Bueno, buenos días. Un saludo al presidente del Banco Central de Reserva. No, mi protesta era porque yo pedí la palabra antes que llegara el congresista Richard Arce. Entonces, no es que esté haciendo un reclamo por gusto. En todo caso, si incomodo, pido disculpas. Por intermedio suyo, una pregunta al presidente del Banco Central de Reserva. Para nosotros, construir una economía sana es construir también el mercado interno, porque nadie pretende solo producir para exportar, sino también tiene que producir básicamente para el consumo nacional. Construir un mercado interno también significa descentralizar, y creo nosotros que lo que está ocurriendo en los últimos años en el país es una suerte de recentralización de la economía. En este sentido, nosotros creemos que ante una baja de la inversión privada debe contrarrestarse con medidas de fomentar la inversión pública. Es cierto que no queremos una política irresponsable que nos lleve a procesos hiperinflacionarios, de la cual ya tuvimos una experiencia entre los años 1988 y 1990. Y no queremos volver a repetir. Pero la pregunta primera es, uno, ¿qué estamos haciendo para construir un mercado interno, para descentralizar, para diversificar la economía? Y aquí entro a un segundo comentario. Este problema que ha sido preocupación
del congresista Elías Ábalos, de los conflictos mineros. Es cierto, nadie quiere que haya conflictos en una economía. Los conflictos pueden traer cierta desestabilización, pero ciertamente nosotros consideramos de que debe irse a una revisión del modelo de la explotación de los recursos naturales en el país. Y nosotros creemos que esto se justifica porque estamos en una economía en la cual ahora la velocidad de explotación es mucho mayor que antes. En 1952, cuando se da el código llamado Código de Minería, se buscaba propiciar la inversión extranjera en el país, cosa que se logra. Pero en ese entonces una empresa que podía explotar diariamente, por decir un ejemplo teórico, unas 300 toneladas diarias, una empresa equivalente hoy en la actualidad está en capacidad de explotar 4.000, 5.000 toneladas diarias. O sea, la velocidad de la explotación de la actividad minera, uno, va a reducir las reservas, porque las reservas se van a acabar. Son minerales naturales no renovables, son recursos naturales no renovables. Y en segundo lugar, la velocidad de contaminación es mucho mayor. Y es por eso que nosotros creemos que la inversión actual debe hacerse con responsabilidad, buscando no contaminar o contaminar menos, o cuando se contamine se repare oportunamente. Y ahí podemos discutir, digamos, este problema del Valle del Tambo con mayor detenimiento cuando lo consideren conveniente. Entonces, en este sentido, la pregunta es, ¿por qué no se propicia que la inversión pública en parte contrarreste la caída de la inversión privada en un momento en el cual la economía se está enfriando? Porque si tenemos algunos índices macroeconómicos, por ejemplo, en el déficit fiscal, que está en la página 39 de las diapositivas que nos ha presentado el señor presidente del BCR, tenemos una inflación que tiende a un déficit que tiende a ser reducido. Y en el promedio de Latinoamérica es uno de los más bajos que tenemos nosotros. No sería prudente, digamos, propiciar una inversión pública, incluso aumentando este déficit prudentemente hasta un 3 puntos por ciento. Eso alteraría el modelo, traería abajo el modelo. Nosotros creemos que no. Sin embargo, nosotros sí creemos que hay una política dogmática que cree que el Estado nunca debe invertir ni participar en la producción, ni tampoco, digamos, en las inversiones. Y este problema del déficit también tiene que ver con los índices de inflación, que reconocemos son totalmente manejables y son bajos. No hay peligro de una hiperinflación. Sin embargo, una política muy dogmática, entre comillas, con todo respeto, impide, digamos, de que haya un incremento en la inversión pública que en parte contrarreste, digamos, la caída de la inversión privada, y además habría que utilizarla como un instrumento para incentivar la inversión privada. El otro errante índice, digamos, son los índices que tenemos de las reservas internacionales y la deuda pública. Y ya se ha presentado aquí el ministro de Economía, el doctor Oliva, ya ha manifestado que nuestra posición en relación a la deuda pública o deuda general del Estado, pública tanto al exterior como al interior, es bastante reducida en comparación con la de otros países, ¿no? Entonces, ciertamente nuestra economía está bien. Y nosotros sí creemos que parte de la política que debería implementarse es incentivar la inversión pública para diversificar la economía, para construir mercado interno y para contrarrestar la caída. ¿Qué problemas habría de hacerse esta política? ¿Por qué, digamos, se tiene tanto temor en hacerlo, ¿no? Básicamente esas preguntas, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene uso de la palabra congresista Arce. Gracias, presidenta. Saludando al señor Velarde y a los colegas congresistas aquí presentes. Hay varios temas que quisiera consultarle al señor Velarde por intermedio suyo, presidenta. Y la primera pregunta es, no está tan relacionada a la presentación, pero sí es inherente
al trabajo que ellos vienen desarrollando. Me refiero a la presentación del plan de competitividad que ha hecho el presidente de la República, que inclusive se ha hecho a través de espacios de discusión y se presenta como una alternativa para la diversificación productiva de nuestro país. Lo que quisiera saber es, en esta propuesta del plan de competitividad, si el BCR ha tenido alguna participación en el sentido de considerar, más allá de la estrategia, la visión macroeconómica del país, sobre todo por esta dependencia excesiva que tenemos a los commodities internacionales, me refiero a la explotación de nuestros recursos naturales. Si se está considerando esta variable de este plan de desarrollo de competitividad para poder mejorar nuestros indicadores, para poder diversificar nuestra matriz productiva y sobre todo, ¿cuál es la visión desde el Banco Central de Reserva y tal vez su apreciación personal que tiene el señor Velarde respecto a este plan de competitividad, para ver hasta qué punto una política pública que nosotros consideramos vital para el desarrollo del país ha logrado un consenso mayor para lograr su implementación? Nosotros tenemos algunas objeciones, sobre todo en el tema laboral, donde definitivamente no hay punto de negociación, conquistas laborales que se han hecho de manera histórica. Y en ese marco también definitivamente el hecho de ver en este periodo los 3 proyectos más importantes que va a discutir el Congreso de la República, me refiero a la ley de presupuesto, la ley de equilibrio fiscal, la ley de endeudamiento. Vamos aprendiendo los que seguimos la Comisión de Presupuesto año a año de las dificultades que existe para poder sustentar ese presupuesto. Pasa los 120.000 millones de soles, más o menos la capacidad de recaudación que tiene el Estado peruano para poder sustentar ese presupuesto. Pero como usted habrá visto, es cerca de 180.000 millones el presupuesto general de la República. El resto tiene que ser financiado y evidentemente tiene que haber una responsabilidad en el manejo financiero de parte del país. Ahí tengo varias preocupaciones, señor Velarde, por intermedio de la presidencia, y me refiero al hecho de nuestra dependencia excesiva a los commodities y en caso específico al cobre, que en realidad se basa la exportación que se tiene en este momento de las principales empresas en el país que están explotando cobre. En mi región, en Apurímac, tenemos el proyecto minero Las Bambas, por ejemplo. Y he estado revisando en los cuadros y vemos la tendencia a la baja del precio del cobre, que evidentemente tiene sus fluctuaciones. En un momento llegó a pasar los $3 la libra de cobre. En este momento, en la proyección que se hace, está en el 2019, agosto, es en el corte, a $2.71 la libra de cobre, y en el 2020 sería $2.62 según las proyecciones que tiene el BCR, son las diapositivas que nos han presentado. Aún así son competitivas, Presidenta. Siempre voy a mencionar la ventaja que tiene nuestro país, la ventaja competitiva que tiene nuestro país con respecto a Chile, por ejemplo, son los costos de producción. Los costos de producción en Chile sobrepasan los $2. En nuestro país es mucho menos de $2, $1.80, $1.70, dependiendo de justamente la capacidad y la eficiencia que tenga la empresa a la hora de explotar el recurso natural. Pero evidentemente esta bajada de precios afecta directamente en la recaudación, porque esto está relacionado a la renta que obtendrían las empresas mineras sobre la venta de los minerales. Si el precio ha bajado, evidentemente hay una menor utilidad. Al haber una menor utilidad, hay una menor renta, y al momento de pagar el impuesto a la renta como corresponde, es menor el porcentaje. ¿Y por qué esta preocupación, Presidenta? Y ahí es donde quisiera llegar con la exposición. Es que el impuesto a la renta que pagan las empresas están asociadas directamente al canon minero. Y particularmente en el caso de la región Apurímac, por ejemplo, nosotros no percibimos el canon porque dentro del contrato, de la relación contractual que tiene el Estado peruano con la empresa minera Las Bambas, ahí la depreciación anticipada o la depreciación acelerada que le llaman, que permite a las empresas mineras recuperar su inversión durante los primeros años de ejecución del proyecto minero. Entonces, si hablamos de una reducción de las utilidades, evidentemente eso baja la renta y vamos a tener un menor porcentaje de canon, y peor aún, en el caso particular donde no tenemos canon a consecuencia de la depreciación acelerada, con la proyección de estos precios que ha hecho el BCR y que tenemos como datos, la proyección, por ejemplo, para empezar a tener canon en la región Apurímac de manera concreta,
fácil llega al año 2022 o 2023, sabiendo que ya la explotación empezó el 2016. ¿Y por qué lo expreso esto, señor Velarde? Porque esto está muy asociado a los conflictos sociales. La percepción de la población es que está muy bien, se está explotando los recursos y la gente reclama con una cuestión elemental. ¿Cuáles son los beneficios para mi región? ¿Cuáles son los beneficios para el país? Al haberse reducido las utilidades a consecuencia justamente de estos precios, de los commodities, que en la tendencia del precio del cobre que está bajando, evidentemente vamos a tener menos renta y en el caso particular cuando hay depreciación anticipada aumentan los años para que la empresa pueda recuperar recién su inversión, por ende no vamos a tener el ingreso. En esa proyección es por un lado la preocupación y que debería ser un consenso de tanto del Congreso y del Ejecutivo de ver de qué mecanismos habría para subvencionar mientras tanto esta expectativa, porque se está explotando los recursos. Salen 360 camiones diarios de mineral, la gente lo ve, eso es lo palpable, lo tangible. Y cuando le tratas de explicar que hay un contrato donde no te permite cobrar el canon, por no tener el canon a consecuencia de que tienen esta exoneración fiscal, evidentemente causa desazón y la población se manifiesta y se generan los conflictos sociales. En un escenario, ahí viene la pregunta de lo que corresponde al BCR, señor Velarde, es en un escenario de tendencia a la baja del cobre, que es nuestro principal recurso natural que venimos explotando, ¿cómo ustedes están proyectándose para garantizar de que estos flujos reducidos pues no puedan afectar directamente en la ejecución de nuestros presupuestos, sabiendo que evidentemente eso va a bajar la recaudación? Si este año son 120,000, podría bajar un poco más si sigue bajando el precio del cobre. ¿Cómo se va a cubrir? Sabemos que podemos acceder a crédito, a financiamiento, tenemos muy buenos indicadores de riesgo país y evidentemente podemos conseguir dinero fresco que puede ser financiado, pero eso tiene un costo, el dinero tiene un costo. En ese marco, ¿cuál sería la estrategia de parte del BCR frente a este escenario de bajada de precios del cobre? Lo segundo, Presidenta, está relacionado a el tema de las reservas internacionales netas. Según la proyección al 2019 y también con corte a agosto, tenemos de reservas internacionales netas de 68.300 millones de dólares. Es un indicador muy importante que muestra la fortaleza sobre todo y la solidez del país. Tal vez para ilustrar un poco a la población que siempre nos sigue cuando tocamos estos temas, ¿cómo se hace el manejo de estas reservas internacionales netas? ¿Cómo lo administra el BCR, entendiendo bien que estos fondos, tengo entendido que no están necesariamente en el país? ¿Cuál es la administración de estos fondos? Y sobre todo, ¿qué posibilidad habría de seguir utilizando como garantía para poder financiar proyectos importantes? ¿A qué me refiero? El país requiere de inversión de proyectos importantes. Cuando bajan los precios de los commodities, evidentemente eso afecta a nuestra economía. ¿Qué tenemos que estimular? La demanda interna. Y para estimular la demanda interna, una alternativa, si no hay el sector privado, es que el Estado haga inversiones importantes. Claro, evidentemente a veces hay corrupción de por medio, pero ¿cómo podemos desarrollar una estrategia para invertir en proyectos determinantes? Y le planteo uno, que ya no es solamente una sola idea, la idea de tener un ferrocarril en el corredor minero, que permita desarrollar y articular un corredor económico, no solamente para la actividad extractiva, sino para integrar a todas esas regiones que están tradicionalmente olvidadas y sobre todo que sienten que se está explotando los recursos y no hay beneficio. Entonces, pero eso requiere una inversión que tienen que aportar las empresas mineras que podrían dinamizar una actividad tan importante como el turismo. ¿Qué posibilidades habría para generar garantías para desarrollar ese tipo de proyectos? Tengo entendido que Proinversión ya está en la fase de estudio de este ferrocarril que podría desarrollarse en el corredor minero para poder, por un lado, evidente, sacar los minerales, pero que podría dinamizar otras actividades económicas, Presidenta. Y respecto a las proyecciones macroeconómicas que se han presentado, siempre vemos que las proyecciones del MEF son bastante optimistas. Yo quisiera saber en qué escenario lo han desarrollado y desde el BCR esas proyecciones coligen lo que plantea el Banco Central de Reserva, son más moderadas la posición, lo que
mis humildes conocimientos económicos me dicen que más bien habría que proyectarse en un escenario bastante moderado para que si se da un escenario optimista, más bien tengamos la posibilidad de tener éxito, porque caso contrario, si es demasiado optimista los indicadores, al momento de tener los resultados no vamos a tener las estrategias para hacer frente a esas variaciones de estos indicadores macroeconómicos. En ese marco, me gustaría saber cuál es la posición que tiene el Banco Central de Reserva al respecto. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arce. Tiene uso de la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludar al señor Julio Velarde. Señor Julio Velarde, al inicio de este año, el Ejecutivo hizo un pronóstico de 4% de crecimiento. A julio, el presidente Vizcarra dijo que iba a ser el 3.5% de crecimiento. Y hoy día usted nos dice que va a ser un 3%. Los organismos privados, la Cámara de Comercio y Apoyo, pronostican 2.2% de crecimiento este año. ¿Qué cierto es eso? Sabemos muy bien los problemas, los factores externos que se está viviendo en la economía mundial y entendemos el enfrentamiento entre Estados Unidos y China ha ocasionado que nuestra proyección de crecimiento tenga una baja. Pero entendemos que la inversión pública es un factor que puede llevar a dar cierto equilibrio o ser un factor que influya para que tengamos el crecimiento sostenido que hemos mantenido en estos últimos años en el Perú. Lamentablemente la inversión pública ha caído en 3.2%. El Ejecutivo tiene una inversión del 35% de inversión pública hasta el mes de agosto. ¿Qué mensaje nos está dando el Ejecutivo con eso? Si realmente es alentador que se haya invertido solamente el 35% o si está poniendo de su parte para poder mantener el crecimiento sostenido que se ha tenido, fruto del esfuerzo de todos los peruanos. Como ya sabemos, nosotros tenemos una reserva muy apreciable, una reserva que nos da cierta estabilidad económica a nivel mundial. Pero eso es fruto del esfuerzo de los peruanos, de esos peruanos que en las décadas difíciles, en la época de la inflación, del terrorismo, supo y quiso apostar por el Perú, creyó en el Perú, y ahora vemos que tenemos un Ejecutivo que no le importa el Perú, que no le importa en invertir, hacer esa inversión pública para poder mantener el crecimiento. Sabemos que un punto porcentual de crecimiento significa 200.000 empleos. Se está trabajando en contra de los peruanos, en contra de esos futuros empleos que significaría crecer un punto porcentual. ¿De qué manera el Ejecutivo está apoyando o respaldando el crecimiento económico en el Perú? Muchas gracias. Gracias, congresista Lazo. Si me permiten, también voy a hacer algunas preguntas. Lamentablemente no se encuentra ninguno en la mesa directiva para bajarla ya no, pero voy a hacerla desde la presidencia. Según la estimación del BCR, ¿cuál será el comportamiento de la economía al cierre del presente año? ¿Se cumplirán las metas de los supuestos macroeconómicos con los que se estimó la formulación del presupuesto 2019? Segunda pregunta. ¿Cuál es la lectura para el BCR sobre el crecimiento de la economía del 3.28% en el mes de julio, según el INEI? 3. ¿En cuánto afecta al crecimiento de la economía la paralización y los conflictos sociales de la actividad minera del país? Y última pregunta, ¿en cuánto afecta al crecimiento de economía la paralización y retraso de la inversión pública a nivel del gobierno nacional, regional y local? Muchas gracias. Congresista Nanguli, tiene uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Importante, Presidenta, que no podemos dejar de lado las MIPES, no, la informalidad y el desempleo. Existen más de 2 millones de micro y pequeñas empresas MIPES que emplean a 14 millones, de los cuales el 88% son informales.
La población con empleo adecuado en el área urbana que trabaja de 35 a más horas a la semana y recibe ingresos por encima del ingreso mínimo referencial es de 8.3 millones de personas, mientras que la población subempleada es de 4.9 millones según el INEI. Hay 1.4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, ninis. Representa el 19.2% de la población juvenil en el país. La informalidad, desempleo de los jóvenes y la nula atención a las MIPES no representan un problema de mayor importancia que el Ejecutivo debiera estar proponiendo soluciones al Congreso y al país. Mi pregunta para el señor Velarde: ¿cuál es la opinión del BCR respecto a las medidas que propone el Ejecutivo para reducir la informalidad y reducir el subempleo? Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el señor Julio Velarde Flores para contestar las preguntas correspondientes. Antes le pide una pequeña interrupción el congresista Arce. Congresista Arce, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Se me pasó una pregunta muy importante que considero, tal vez lo hizo en su exposición, va a disculpar, señor Velarde, pero quisiera saber cuánto tenemos en el Fondo de Estabilidad Fiscal, el famoso chanchito fiscal que siempre tenemos de reserva para ver la consideración y cuál es la proyección de la utilización de ese fondo ante un escenario bastante delicado, ¿no? Por esta guerra económica que existe entre China y Estados Unidos, si se va a hacer disposición de estos fondos, sabiendo inclusive en el caso particular del petróleo los costos que se han incrementado y que está traduciéndose en el incremento del costo del combustible actualmente. Gracias, presidente. Gracias.